Estamos en la prédica número 2 de Indetenibles. Y esto es algo poderoso. Y en la palabra de Dios hay una infinidad de mujeres que no se detuvieron ante nada cuando tuvieron un llamado de Dios. Hay muchas mujeres que no se detuvieron ante nada cuando Dios las llamó a hacer algo en específico. Pero hubo un tiempo largo donde había jueces varones, donde había profetas hombres, donde los que reinaban eran hombres, y en ese tiempo hubo una pausa. Por muchos largos años fueron hombres los que estaban al frente de un estado, al frente de un ejército, o como gobernadores o como reyes. Pero llegó el tiempo de una mujer a la cual Dios levantó. Ella era jueza, dice la historia, era profetisa, era una libertadora, era consejera, era adoradora, era intercesora, era gobernadora. De todas las definiciones que Débora podía haberse atribuido legítimamente al referirse a ella misma, eligió una. Eligió denominarse madre. ¡Qué fuerte! Ella se determinó a llamarse madre. Ella era madre para Israel. Eso dice la historia. Ella era madre para Israel, pero a ella ahora, en ese tiempo, en ese momento, ella se iba a levantar para ser madre por Israel. Ella ya era madre en Israel. El pueblo iba con ella a juicio, a consejos. Pero ahora ella había tomado una decisión. No es la misma ser madre a ser madre por alguien más. Ella, ¿qué anhelaba Débora? Anhelaba que todos sus hijos experimentaran paz y seguridad en un tiempo donde no lo había. Y quiero que vayas a Jueces. ¿Sabes? La historia de esta mujer está en el libro de Jueces, capítulo 4 y capítulo 5. Pero en Jueces, capítulo 5, versículo 7, dice: las aldeas, las casas, los hogares, las comunidades, el fraccionamiento, la ciudad, como quieras llamarle, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Cuando dice que ella dijo, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, se está refiriendo a que estaban débiles. Decaído significa estar débil. Decaído significa estar abatido, estar sin fuerzas. Estaban al comienzo de la ruina, como ciudad, como familias, como todo. Tu casa, tu hogar, si se acaba todo. Se necesita de una mujer de carácter. ¿De carácter para qué? Para que se levante. ¿Para que se levante? ¿Para qué? Para construir con fuerza, con coraje, con determinación, un hogar, una familia, una casa, con principios y valores. Una mujer que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Una mujer que se pare para discernir entre lo dulce y lo amargo, entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Que sea incorruptible, que sea inquebrantable, que sea indetenible. Y ejemplo tenemos en la palabra de Dios que sí se puede. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Llegó el momento en el pueblo de Israel en que, ¿sabes?, estuvieron hartos de ser perdedores. Hartos de ser perdedores. Eran oprimidos, ya anteriormente habían sido oprimidos por Faraón. Ahora estaban siendo oprimidos por otro rey. Y llegó el momento otra vez
de ese pueblo esclavo, de ese pueblo sumido en el error, lejos de Dios. Llegó el momento en que se decidieron clamar a Dios. Sabes, llega un momento en que te hartas de estar igual. Llega un momento y tiene que llegar ese tiempo en el que te hartes, en el que nos hartemos de ser perdedores, ¿verdad que sí? Y más conociendo y sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Ok, llegó el momento de ese pueblo en el que clamó a Dios, y clamaron a Dios, al único que podía ayudarlos. Sabes, hay momentos en el que ya nada te puede ayudar. Ya tocaste todas las puertas, médicamente, políticamente, legalmente. Ya tocaste todas las puertas y sabes que no se ha resuelto nada. Sabes, te quiero dar un consejo esta mañana. Si lo posible no funciona, entonces hagamos lo imposible. Lo posible ya no había funcionado en el pueblo. Tenían que hacer algo imposible. Tenían que hacer lo imposible. 20 años habían estado en opresión, oprimidos. 20 años. 20 años son mucho más que suficiente para seguir igual. Amén. Llegó el momento en que se cansaron. Se cansaron, clamaron a Dios. Saben, esto es una guerra. Esta es una guerra, y es una guerra física, es una guerra emocional y es una guerra espiritual. Y esa guerra solo la van a ganar aquellos que hayan ganado antes de salir a pelear. La historia dice que Dios mandó al pueblo de Israel para que se levantara y luchara contra aquel que lo estaba oprimiendo, pero sabes, no lo hacían. Hasta que ellos no entendieron internamente, hasta que Débora no entendió internamente que la guerra primero la tenía que ganar ella en lo secreto, que ella tenía que entender que se tenía que levantar, porque por 20 años habían estado sufriendo de opresión y no había quien los despertara hasta que Dios llegó. Sabes, tú puedes aguantar por muchos años muchas cosas y puedes estar en ese aguante hasta que llegue el momento que dices: esto no es normal. Oye, esto no está bien. Oye, esto no debe ser así. Algo tengo que hacer, algo diferente tengo que hacer. Algo diferente tiene que pasar en mí, algo diferente tiene que suceder. Y entonces despiertas, entonces te levantas y sales de ese anonimato, de esa zona de confort, de esa zona donde tú te sientes seguro, entre comillas. Ellos tuvieron que entender que ellos tenían que ganar la guerra antes de salir a pelear. Y necesitaban ser probados, necesitaban ser templados. ¿Por qué? Porque quien se conoce a sí mismo, quien conoce al enemigo y conoce quién va contigo, ese no será vencido. Ese no será vencido. Quien conoce al enemigo, quien se conoce a sí mismo y quien sabe quién va con él, no será vencido. Tú tienes que saber, conocer cuáles son tus debilidades. Tienes que conocer al enemigo, cómo va a venir a tocar tus debilidades. Y tienes que saber que mayor es el que está en ti que el que está operando en el mundo. Aleluya. Cuando Débora dice: me levanté, en Jueces 5:7, entonces me levanté como madre de Israel, significa algo. Significa que esta mujer se alistó para la guerra. Significa que esta mujer se alistó para la guerra. Débora estuvo a prueba de todo, pero ella tenía una misión.
Y nadie iba a detener esa misión en su vida. Ella tenía un llamado y se iba a cumplir el llamado. Dios la había llamado para pelear con su ejército contra el rey que los estaba oprimiendo, para liberar al pueblo. Y dice en la palabra, ¿sabes que después que hicieron eso, que ganaron la guerra, la victoria, 40 años tuvieron paz? Y fue en manos de una mujer que tuvieron victoria. Débora estuvo a prueba de todo, pero ella tenía una misión. Cuando el Señor nos da una palabra a cada una de nosotros, cuando el Señor da una palabra, da destino. Cuando el Señor llama, da propósito. Y a un hombre con destino y con propósito, nadie lo puede parar. Fuimos creadas mujeres para edificar nuestra casa y no para destruirla. Y tenemos que levantarnos para edificar. Y eso es una lucha constante. Es una guerra de todos los días. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La historia de esta mujer entonces está en Jueces, capítulo 4 y capítulo 5. El pueblo de Israel una vez más estaba siendo oprimido cruelmente ahora por Jabín, un rey cananeo. Y el jefe de su ejército, de este rey, se llamaba Sísara. Tú puedes irlo poniendo ahí. Débora era la gobernadora de Israel en ese tiempo y su general se llamaba Barak. Dice en la palabra que durante 20 años estuvieron bajo su dominio y su oposición. El pueblo estaba derrotado. El pueblo estaba derrotado. Y sabes, en el capítulo 4 y 5 dice que habían hecho lo malo delante de Dios. Pero yo le dije al Señor: Señor, dame otra palabra. Dame una palabra que todos entendamos. ¿Por qué estaban oprimidos? Y eso de haber hecho lo malo delante de Dios lo comprendemos muy bien todos. Pero dame palabras más ordinarias, Señor. Ok. Durante 20 años estuvieron bajo su dominio y su oposición. El pueblo estaba derrotado. ¿Saben por qué? Porque el pueblo estaba dividido. Diga conmigo: pueblo dividido pierde la visión. Pueblo dividido pierde futuro. Estaban divididos. ¿Y cómo lo sé? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno sí adoraban dioses distintos, dioses falsos. Estaban repletos de ignorancia. Era un pueblo dividido. Cada uno hacía lo que bien le parecía, adoraban dioses falsos, estaban repletos de ignorancia. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestra mente a seguir ideologías, creencias, filosofías que te lleven a la muerte, a la destrucción, al conformismo, a la escasez, a la división, al fracaso, a la confusión, a ser débil y poco productivo, entonces eres presa fácil de cualquier enemigo. Y puedes estar a punto de venir en decadencia. Eso fue lo que Débora vio en el pueblo. Vi a un pueblo decaído, débil, derrotado. Cuando uno como mujer, cuando uno como madre ve a la familia decaída, derrotada, en peligro de decaer, en peligro de irse a la ruina, entonces tú y yo nos tenemos que levantar y despertar y decir como Débora: entonces me levanté. Quiere decir que estaba sentada. Que ellos se sentían oprimidos, débiles, decaídos, fracasados. Hasta que levantaron la cabeza y dijeron: esto no es normal. Oye, yo no quiero vivir así. Oye, es momento de despertar. Y entonces Dios habló a Débora y Débora habló a Barak. Cuando nos demos cuenta que la ruina esté cerca,
hay que levantarnos como madres. ¿Cómo es levantarse como madre? Entregando todo, aún la misma vida. Eso somos. Tenemos esa fuerza. La ruina está cerca. Y Jueces 5:12, ¿qué dice? Despierta, despierta, Débora, despierta y entona una canción de guerra y una canción de victoria. Usted puede leer en el capítulo 5 el cántico de Débora. Es un cántico de guerra, es un cántico de victoria. Es un cántico hermoso de cómo ella le da la gloria a Dios y la gloria a una mujer que tuvo a bien, siendo una ama de casa, pero estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, hizo lo correcto, matar al enemigo. Una mujer incorruptible, que al ver que eso era incorrecto, para nada que alcahueteó, lo mató con sus manos. ¡Qué tremendo! Débora y Barak necesitaban despertar. Usted y yo necesitamos despertar. Entonces dice en Jueces 5:12, despierta, despierta, Débora, despierta y entona una canción de victoria. Usted y yo tenemos que cantar una canción de victoria antes de salir a pelear, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo y sabemos cómo el diablo trabaja, pero también sabemos cómo opera el que está en nosotros, amén, que es Cristo el Señor. Débora y Barak necesitaban despertar y levantarse. ¿A qué? A una nueva dimensión y revelación de sus llamamientos. Si hasta hoy hemos hecho lo que hemos hecho, porque Dios ha revelado y ha dado la dimensión del llamamiento, el día de mañana no puede ser igual, ni el próximo año estaremos mejores que hoy, amén. Estaremos mucho mejores que hoy y le serviremos al Señor el doble, porque cada día le vamos a dar la milla extra, porque queremos ser siervos útiles y no siervos inútiles. Amén, aleluya. El Señor les estaba diciendo a ambos, 20 años a gusto ahí oprimidos de esclavos. Sí, ella subía y aconsejaba tantísimos problemas que había en el pueblo, pero qué mejor que no hubiera tantos problemas, amén. El Señor les estaba diciendo a ellos que estuvieran alertas. Ok, la columna vertebral, la cita bíblica vertebral de este programa, proyecto, movimiento, es Ezequiel 33:3. Ok, tiene que ver con esta palabra. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Débora y a Barak? Les estaba diciendo que debían estar alertas. ¿Alertas a qué? El Dios Todopoderoso estaba a punto de moverse en sus vidas de una forma extraordinaria. Ellos pensaban que no había valientes ahí, pero cuando Dios les dio el llamado, se levantaron 10,000 hombres para pelear contra un ejército poderoso. El Señor le dio la estrategia a Débora. Solo se necesitaba de una persona que se pudiera levantar y obedecer el llamado. El Señor iba a hacer algo extraordinario. Ezequiel 33:3, ¿qué dice? Tú lo vas a leer ahí. Debemos de estar vigilantes. Debemos de estar como centinelas en nuestras casas. Dios nos llama. ¿Puedes poner el 2? Ajá. Hijo de hombre, esa fue la palabra que Dios mostró al pastor. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, iba a azotar pandemia, y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, por centinela, por vigilante, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere
el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Estar vigilantes. Eso significa, tienes que estar vigilante. Y ese vigilante tiene la obligación, fíjate bien, tiene la obligación, sea mamá, sea papá, cualquiera de nosotros que Dios lo llame a hacer algo, ¿ok? Tiene que estar vigilante y tiene una obligación de tocar trompeta, dice ahí. O sea, de prevenir, de anunciar, de hablar, de decir, de tocar trompeta si ve que el enemigo se acerca. Si alguien escucha la trompeta, pero no hace caso, escuchó la advertencia, escuchó la situación, escuchó que hay un enemigo que se acerca, escuchó que hay peligro, ok, pero el que escuchó esa advertencia, esa trompeta, esa advertencia, no hizo caso y los enemigos lo matan, a ti, a esa persona o a la familia, esa persona es culpable de su propia muerte. Los militares usan esta ropa camuflajeada para cazar y no para ser cazados, para vencer y no para ser vencidos. El uniforme militar es un uniforme de combate. No es un uniforme, ay, qué bonito, qué padre, mira, se está usando. No, es un uniforme de combate que se utiliza en el campo de batalla solamente. Lo usan los miembros de las fuerzas armadas de una nación. Es un símbolo de ¿qué? De organización. Es un símbolo de distinción. Es un símbolo de identificación. Jueces 4 del 4 al 9. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, como su nombre era, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo a 10,000? ¿A cuántos? 10,000. Pensaba que no habían. A 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, el enemigo, con sus carros y con su ejército, y el Señor lo entregará en tus manos. Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada de esta lucha, de esta guerra que tú emprendes, porque en mano de mujer entregará Jehová a Sísara, el general del ejército enemigo. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. No titubeó. Débora se levantó. Ella había dado una orden y Dios le había dado una orden a ella. Y aunque Barak se estaba echando para atrás, dijo: yo no voy si no vas tú. Débora dijo: ok, vamos entonces. Y se levanta y va. Por fin estuvieron de acuerdo. Por fin se unieron. Juntó Barak a Sedes, juntó Barak a Zabulón, a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió ¿qué? Con él. En el 13, y reunió Sísara, vinieron desde el 12, vinieron pues a Sísara las nuevas de Barak, hijo de Abinoam, que había subido al monte de Tabor. Ya estaban preparados, y reunió Sísara todos sus carros. El ejército enemigo se preparó, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba.
O sea, todo el pueblo y los 900 carros era un ejército muy poderoso y estaba decidido a acabar con el pueblo de Israel. Entonces Débora, una mujer estratega, una mujer a la cual Dios le hablaba, una mujer que no titubeaba, una mujer de fe, una mujer que escuchaba clara la voz del Señor y no se hacía para atrás. Cuando todo eso estaba preparado, cuando la guerra estaba lista, mira, cuando llega el momento más difícil, el punto clave, la cima de la guerra, muchas tambaleamos y nos hacemos para atrás. Y lejos de enfrentar, muchas veces convenimos con el enemigo. Hacemos contratos con el enemigo. Error. Y Débora en ningún momento iba a convenir con nada. Dios le había dado una misión y una orden. Y le había dicho que le iba a entregar al enemigo en las manos, en sus manos. Y ella estaba segura de eso. Y entonces dice la historia que le dijo a Barak: levántate. Entonces Débora le dijo a Barak: levántate, porque fíjense qué seguridad, este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y entonces dice: ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió como hombre valiente. Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Débora, la estratega, le está diciendo que ese es el día. Y Jehová quebrantó a Sísara, dice, y a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Mujer, tienes un llamado de parte de Dios. Aquí en esta historia, Débora fue una mujer escogida para gobernar un pueblo. Tú eres una mujer escogida para gobernar tu casa, para levantarte a favor de tu casa. Pero la clave número 1 es escuchar al Todopoderoso, porque Él no se equivoca. Él no se equivoca. Él te va a decir claro lo que tú debes de hacer. No quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael. Fíjense a dónde se fue a esconder el enemigo. Huyó a la tienda de Jael, mujer de Berseneo, porque había paz. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella en la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego, me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. El enemigo se fue a esconder a la casa de esta mujer que estaba en su casa. Jael estaba en su casa y el enemigo, huyendo de Barak, se fue a esconder ahí y llega sediento y le dice: tengo sed. Y esta mujer, en lugar de darle sed, le dio de beber leche. ¿Sabe? Eso es algo bien importante para los judíos. Es algo de honra. No te voy a dar mi Señor, te voy a dar leche. Dice que estaba tan cansado, obviamente venía de la guerra, que lo acostó, lo tapó y se quedó dormido. Y cuando se queda dormido, entonces esta mujer vivía en una aldea. Me imagino las aldeas, porque dice que con una estaca. Las aldeas tenían estacas. Me imagino que ella, con toda prudencia, sale, arranca una estaca, sí, que sostenía quizá una parte de la tela de su casa. Arranca la estaca, entra y dice que en la sien se la clavó y lo mató. Yo no sé qué es lo que esté atacando tu casa, tu hogar, donde el enemigo se está metiendo, se está apoderando. Y quizá piensas que lo estás sobando, que le diste lechita, hasta lo tapaste. Pero no, que eso solo sea una estrategia. Y cuando sea el momento indicado, tú agarras una estaca y lo matas.
La palabra es una espada. Dice la palabra de Dios que es una espada de doble filo. Con la palabra tú te tienes que levantar y sacar al enemigo de tu casa, de tu familia, de tu hogar. Pero te tienes que levantar en fe. Tienes que ser una mujer de carácter. Te tienes que levantar para accionar y hacer lo que debes de hacer. Amén. Ya leíste cómo murió Sísara. En el 22 dice que Barak iba siguiendo a Sísara. Jael salió a recibirlo, la mujer que lo había matado, y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Porque cuando Dios da una orden, la victoria es absoluta. Cuando Dios da una orden, la victoria es absoluta. Y Dios dio una orden aquí y la victoria fue absoluta. Dios ha dado una orden para ti, mujer: levantarnos como madres. ¿Qué significa? La orden es: una madre cría, forma, educa, protege, cuida, alimenta, nutre. Sin una madre no hay humanidad. Así que tú y yo nos tenemos que levantar para ejecutar la orden que Dios nos ha dado, y la victoria será nuestra. Aleluya. Amén. Amén. Lo que no se pudo levantar en 20 años de opresión con ellos, lo que no se pudo levantar en 20 años, en unas horas se había terminado, se había levantado. En unas horas. Quizá esta lucha duró media tarde, noche, mañana. No sabemos exactamente, pero lo que no se pudo acabar en 20 años se acabó en un par de horas, solo porque hubo una mujer que se levantó con su ejército y hubo otra que mató al enemigo. Mujeres, nos necesitamos las unas a las otras. Mujeres, nos necesitamos las unas a las otras. No podemos estar divididas. Necesitamos estar unidas, porque nos necesitamos las unas de las otras. La gloria de esta guerra, de esta lucha, se la llevó Jael, una mujer ama de casa. A veces pensamos: ¿y qué me puede hablar Dios a mí? ¿En qué Dios me puede usar? Estoy en mi casa. Dios mismo le llevó el enemigo a su casa. Ahí sobre tus rodillas, ahí en tu oración, ahí escuchando palabra de Dios, ahí Dios te va a usar. Y en tus manos te va a entregar al enemigo para que lo destruyas. No para que hagas pactos con él, para que lo destruyas. Ahí lo llevó el Señor, y cuando lo tuvo en sus manos, cuando ese se metió dentro de su hogar, lo mató, tomó una estaca y se la clavó. Aleluya. Quedó eso ahí escrito porque es importante, porque tú y yo lo tenemos que saber. Dos mujeres, dos con un potencial estratégico extraordinario. Jael, ahora Débora, una mujer de gran sabiduría, discernimiento, tenía un don profético, ya lo leímos, y que le daba a conocer el Señor todos los tiempos, todas las instrucciones, el Señor se las daba a conocer. Ella escuchaba claramente los deseos y las órdenes de Dios. Muchos de nosotros queremos escuchar a Dios, pero queremos escuchar a Dios para que nos dé lo que queremos escuchar. Y
las mujeres de Dios escuchamos los deseos de Dios. Las mujeres que desean tener un potencial extraordinario para criar, para parir, para adoptar. Hombres y mujeres que sean ciudadanos de bien, hombres de fe, que puedan también escuchar la voz de Dios, necesitan anhelar, escuchar los deseos y las instrucciones de Dios y hacer su voluntad. Débora era una mujer con una fuerza exponencial. ¿Por qué lo sé? Termina su cántico diciendo: y los que te aman sean como el sol, sean como esa fuerza que tiene el sol cuando aparece con todo su esplendor. Qué mujer tan poderosa, una mujer con una fuerza exponencial, y actuaba solo en el instante adecuado. Este es el día, Barak. Vámonos, levántate, alista 10,000 hombres de esta tribu y de otra tribu. Oye, y si llevamos los de esta tribu también, no, solo los de estas dos, y van a ser 10,000. Y vamos a subir. Ahora estamos acá arriba, ahora este es el día. Wow. El estratega debe de ser inescrutable, debe de ser imparable, debe de ser indetenible, debe de ser inquebrantable y también debe de ser incorruptible. 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 Esos deben de ser los valores del espíritu en un héroe. Fe, sabiduría, benevolencia, coraje, disciplina, jerarquía. Jerarquía. Saber reconocer jerarquías. Tener el control de los recursos. Ok. Porque si no conoce estas cosas, va a ser vencido. Si no conoces estas cosas, vas a ser vencido. Dijo el Señor: no ignoréis las maquinaciones del diablo. No ignores las estrategias del diablo, del enemigo. Tú y yo sabemos cuál estrategia, cuál maquinación puede usar el enemigo en nuestro hogar, porque cada uno de nosotros conoce nuestras o sus debilidades. Antes de emprender una guerra, debemos analizar muchas cosas. Débora, antes de emprender esta guerra, analizó muchas cosas. Primero, ¿quién te está dando la orden de hacer ciertas cosas? Porque depende de quién te esté dando esa orden, tú vas a tener que obedecer y garantizar esa obediencia hasta dar tu propia vida. Y aquí Dios estaba dándole una orden a Débora. Y cuando Dios da una orden, vale la pena morir si es necesario. Amén. Amén. Número 2. ¿Qué general es el más capaz? ¿Qué soldado es el más capaz para ir contigo a la guerra? Débora escogió a Barak. Punto número 3. Si tienes que escoger un ejército para luchar en esa prueba que estás luchando, tienes que pensar qué soldado es el más capacitado. ¿Qué soldado está mejor entrenado? Y ahí Dios le dijo a Débora: de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Si los otros se sintieron, no lo sé, pero escogieron de esa tribu, porque quizá eran los más obedientes. Y a una guerra, en una lucha, tú no puedes ir con pusilánimes, que ahorita estén, mañana no estén, que ahorita estén de humor y mañana no estén de humor, que ahorita sí quieran, después no quieran, no lo sé.
Porque los soldados van al frente de la batalla. Y un soldado que va al frente es un soldado que tiene que saber algo. Tiene que avanzar. Tiene que avanzar. Tiene que avanzar. Y otra cosa, tiene que ir voluntariamente. Dos cosas. Tienes que estar capacitada, entrenada, ser de los mejores soldados. Pero tienes que saber que tienes que ser obediente, porque vas a ir al frente. Número 2, no solamente tienes que ser obediente, tienes que ir voluntariamente. Porque cuando uno va voluntariamente, va con toda la pasión. Porque cuando uno va voluntariamente, tienes la convicción. Sabes por qué, por quién y para qué tú estás peleando. Amén, amén. ¿Quién se va a levantar? ¿Quién será la próxima Débora? ¿Quién será las próximas Déboras? ¿Quién será la próxima mujer? El próximo hombre, el próximo hijo, la próxima hija, la próxima familia. Porque este es un proyecto de familias. ¿Quién se va a levantar contra todo aquello que quiera destruir su futuro y su legado? ¿Quién va a ser? ¿Quiénes van a ser las próximas mujeres? ¿Quiénes van a ser los próximos hombres? ¿Quiénes van a ser las próximas familias que se van a levantar para ir contra todo aquello que quiera destruir su futuro y su legado? Jueces 5:31 dice: así perezcan mis enemigos. ¿Cómo? Con una estaca clavada en la sien. Por una mujer de carácter. Así perezcan tus enemigos. Mas los que te aman, Señor, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Al sol nadie lo puede detener. Él va a salir porque va a salir. Nadie lo puede detener, aunque se detuvo en una ocasión en la Biblia, por voluntad de Dios. El sol es indetenible. Ok, así sean los que te aman, Señor, como el sol. Cuando sale en su fuerza, el mejor legado que uno puede dejar a sus hijos, a sus próximas generaciones, no es el dinero, no son las cosas materiales, sino más bien un legado de fe y de carácter. Que digan: mi madre hizo esto en este tiempo, mi abuela, mi abuelo hizo esto en este tiempo, mi padre hacía esto en estos tiempos. El mejor legado que puedes dejarle a tus hijos es un legado de carácter y de fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues la iglesia también se tiene que levantar con mujeres que sepan que tienen que edificar lo más valioso que hay en el mundo entero, y que es la vida misma, la familia, hombres y mujeres de carácter, para hacer el bien y para hacer justicia. Amén. Mujeres, levantémonos para edificar nuestras casas, construir un legado que trascienda mundos, cielos y tierras. Un legado indetenible.